estimados compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes a todos, licenciada. Hola, Edwin Rolando, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Hola, Ana Gabriela. Los compañeros. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Luz Jiménez, gusto saludarle. Gracias, Lisa. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ayer con la investigación de las generaciones de los derechos humanos? Todos lo trabajaron, ¿verdad? Ángel Rolando, ¿cómo le fue? Sí, me investigaron qué son las generaciones de los derechos humanos. Se mira ahí más o menos, me miro bien, ¿verdad? Sí, licenciada, se ve bien. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonces nuestra hermosa clase. Y vamos a empezar. A ver. Hoy vamos de lleno. Buenas tardes a cada uno. Yo creo que a todos estamos... vamos a apagarme su micrófono, Ángel Rolando. Y yo les voy a ir preguntando, ya saben que encienden su micrófono y lo apagan, ¿verdad? Sí, no sé yo qué están haciendo por el otro lado. Bueno, Yesenia Unice, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Qué gusto saludarle, Yesenia. Gracias. Bueno, a ver, Yesenia. Entonces, ahorita ya tenemos una idea de qué son derechos humanos. ¿Y qué me puede decir usted de la idea que tenemos ahorita en 3 días, con el día de hoy? Creo que tenemos ya una idea de qué son derechos humanos. Además, yo ya les di una definición. ¿Usted me puede decir para usted qué son derechos humanos internacionales? Bueno, serían algo que, como tantas veces lo hemos repetido, que son inherentes a la persona por el solo hecho de ser seres humanos, donde no tenemos ninguna restricción de tanto por la raza, el color, la religión, la lengua, donde todos tenemos derecho a ellos sin ninguna excepción. Somos sujetos a poder ejercer, no importa el país o el lugar donde estemos. Muy bien, excelente. Espero que todos tengan un concepto parecido al de Yesenia Eunice. La felicito, Yesenia. Gracias. Bueno, voy a preguntarle ahora a Jamie Unice Suy Rivera. Buenas tardes, Jamie. Buenas tardes, Linda. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle, un honor darle clases. Y miren cómo me gusta interactuar con ustedes, aunque sea así. Ya para ustedes es normal, para los viejitos es una emoción. Amiguitos como yo, entonces qué alegre. Bueno, Jamie, ayer les dejé una tarea, ¿sí? Y decimos que la corriente histórica como derechos humanos aparece por generaciones. ¿Usted me puede hablar de los derechos humanos de primera generación dentro de la corriente histórica? Claro que sí, Lisa. Fíjese que sí realicé la tarea. Sí, no retuve toda la información, pero sí recuerdo que surgió en la Revolución Francesa y estadounidense. Si no estoy mal, eran con respecto a los derechos individuales y políticos. Sí. No, todavía no se me... Tiene la idea básica, muy bien. A ver, Pero... muy bien, la felicito, ¿oye? Ya ven, si tienen la idea, es que eso es lo que yo necesito. Fíjense que yo en los exámenes necesito, no dejen los exámenes en blanco, aunque sea una idea, pónganme, que no van a tener cero, aunque sea medio punto les pongo. A ver, por favor, Vivian Marilú Pérez Pérez. ¿Está presente? Buenas tardes, licenciada. ¿Pérez Pérez o Pérez Fortel? No sé.
Estamos bien. Vivian Mariluz Pérez Portela, está bien. Buenas tardes. ¿Me puede ampliar usted con respecto a los derechos humanos de primera generación? Puede leer. Tienen la tarea ahí. Encienda su micrófono. Ay, perdón. Perdón. Según lo que investigué era sobre la Revolución Francesa, que hubo una rebelión contra un monarca, pues que ahí se denominaron los derechos tanto como civiles y políticos para que el Estado tenía que imponer para respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, como la vida, la libertad, la igualdad. Exacto. Derechos fundamentales, la vida, la igualdad, la libertad. Excelente. Yuma Aleida Guzmán. ¿Está presente? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Vivian. Excelente. Es que miren, cada quien tenemos la idea, pero cada persona amplía. Entonces ustedes vayan apuntando en sus notitas. Bueno, alguien dijo Revolución Francesa y estadounidense. Apuntan. Derechos de primera generación, derechos fundamentales. Y la otra persona dijo libertades, derecho a la vida. Entonces ustedes van apuntando. Eso es lo que necesito que vayan haciendo. A ver, ¿con quién estábamos? Con Yuma. Yuma Aleida Guzmán. Sí, licenciada, buenas tardes. Ya está conectada. Muy bien. ¿Qué tal? A ver, ¿usted me puede, por favor, ampliar con los de primera generación? Yo encontré, licenciada, que dice que son corrientes excluyentes entre sí y a menudo se entrelazan y se influencian mutuamente. Son históricas, reflejan la diversidad de enfoques y perspectivas dentro del campo de la historia. Es una constante evolución conforme se descubren nuevas evidencias y se desarrollan nuevas teorías interpretativas. Sí. Bueno, esta es una generalidad. Lo que usted nos está dando es una generalidad que también está bien. Muchas gracias, Yuma. Wendy Maricel Castro. ¿Está Wendy Maricel Castro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Encienda su cámara, Wendy. Mucho gusto, Está Wendy. encendida, licenciada. Mucho Ahorita gusto. está encendida, ya la vi. Bueno, Wendy, entonces amplíeme usted en cuanto a los derechos humanos dentro de la primera generación. Yo encontré que en la primera generación estaban los civiles y políticos, luego que en la segunda generación los económicos, sociales y La primera culturales. generación. Primera generación. ¿Y solo eso encontró? No, también que... déjeme buscar mi tarea. Un momento, por favor. Ahorita lo estoy abriendo. Decía que estos derechos comenzaron a emerger con una teoría durante el siglo XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Acá dice que se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los todopoderosos o gobernantes no deberían poder hacer. Muy bien. Bueno. Shirley Marián Gutiérrez. Buenas tardes, licenciada. Conforme lo que usted ha escuchado de sus compañeros, ¿qué entiende usted por derechos humanos de primera generación? Pues, según lo que he escuchado y lo que también investigué, los derechos de primera generación eran prácticamente los que se basan más que todos en la libertad y en la participación de la vida política de los habitantes. Se referían también a
libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de circulación, creo que son como que los derechos básicos que toda persona debería de tener. Excelente. Miren ustedes qué bonita me encanta lo que usted dice, Shirley, ¿verdad? Miren, entonces, si se van dando cuenta, cada quien tiene un concepto distinto, pero al final, si ustedes se dan cuenta, termina cayendo en lo mismo. Sí se pudieron dar cuenta de ello. Con distintas palabras al final, llegamos a lo mismo. Eso es el derecho. Por ejemplo, fíjense ustedes que hace unos días estaba yo en una audiencia en donde llegó un abogado, miren pues, que en pocas palabras dijo todo lo que tenía que decir, pero poquitas. Fue una expresión bien pequeña y convenció al juez. Hubo otra abogada que habló muchísimo, que al final terminó confundiendo todo. Y entonces ahí vemos de distintas, y hubo otra abogada que estuvo como en término intermedio, pero al final todos aterrizaban en lo mismo. Entonces ustedes, si se han dado cuenta, son definiciones cortas las que cada quien da, pero al final aterrizan en el mismo sentido. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a hablar de la segunda generación y luego yo ya les doy una definición que va a quedar para todos y esa es la que vamos a aplicar, pero estamos dando nada más ejemplos. Ahorita nos vamos a ir a una segunda generación. Cheryl Betsaida Mazariegos. Buenas tardes, licenciada. Sí, la Hola, segunda generación se dio a partir del siglo XIX para el XX y su tipo de derecho fue el económico, social y cultural. O sea, al final el valor fundamental fue la igualdad. Exacto. Bueno, vamos con Séfora Alonso Velázquez. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo en la investigación que hice en la segunda generación encontré que son también la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades entre los ciudadanos. Muy bien. Tercera Gracias. generación. No, vamos a seguir con la segunda generación. Excelente, Séfora. Miren, ustedes, es que ustedes sí me sorprenden. Ustedes son tipazos. Van a ser aquellos abogadazos que me van a hacer la competencia de afuera. Los felicito. Miren, y me encanta cómo se expresan. Fíjense que ninguno de ustedes ha estado así como cohibido, no, al contrario. Entonces, hasta veo las posiciones como están sentados, fíjense ustedes, y me encanta. No miro, bueno, aquí a los que están conectados no los miro encorvados, y eso es excelente, porque ustedes tienen que ver hasta eso. Vamos a ver. Ahora nos vamos a ir con Sami Salik Gous. Sami Salik Gous. ¿Estará por ahí Sami? Sami Salik no se encuentra en la clase. Licenciada Rebeca, hágamele una anotación, por favor. Con gusto, licenciada. Una consulta. ¿Podría verificar si tiene bandeja de ingreso de algunos estudiantes, por favor? Sí, con mucho gusto. Gracias. Licenciada, él acaba de escribir en el grupo. Ajá. ¿Qué dice? O sea, en el chat de la clase. ¿Qué dice? A ver, usted va a Que ser está buen en el abogado. trabajo y no puede abrir el micrófono. Ah, bueno. Ustedes esto no me quiere dar.
pues su cel ha de estar malo seguramente. Fíjense ustedes que mi computadora no sé qué tiene. Ah, bueno, está en clase, dice. Fíjense que no les puedo dar acceso a los temas. Es que hoy estoy utilizando otra computadora, fíjense, porque mi computadora me la llevé para la oficina. A ver. Listo. Listo. No puedo darles acceso, no sé por qué. Bueno, sigamos en lo que yo intento aquí. No sé qué pasó, no. Varios quieren unirse, dice, vista. Bueno, vamos con Sherlyn Lucrecia Guzmán. Sherlyn, hábleme de los derechos de tercera generación, por favor. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que puse en mi tarea fue que esta tercera generación se basó en la protección a los intereses de los grupos sociales, de comunidades y otros pueblos. Muy bien. También puse en mi tarea que dice, lo estoy leyendo acá porque fíjese que no me tiembla la mano acá. No te cambies. Dice, la aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Esta tercera generación sí me llamó bastante como que la atención porque es como que la que estamos viviendo presente, ¿verdad? Y la cuarta generación es súper importante, ustedes, y es que los de cuarta generación es lo que yo les hablaba ayer, los de cuarta generación estamos básicamente es lo que vamos a ver a futuro y lo que ya se está viendo. Entonces la verdad es que vamos a tener muchos conflictos de intereses con la cuarta generación. Bueno, sigamos pues. Por favor, Sagrario, Susel y Lacan. Hábleme de los derechos humanos de tercera generación, por favor. Fíjense que tengo problemas con la conexión en esta computadora. Bueno, si me desconectara porque no sé qué tiene esta computadora, me voy a conectar desde el teléfono, ¿oyer? Entonces, sigamos. Sagrario, Susel y Lacan. ¿Está conectada? No está conectada. Tómale nota también, por favor, Rebeca. Ruth Lima. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, Ruth. Mucho gusto. ¿Usted me puede hablar, por favor, de los derechos humanos de tercera generación dentro de la corriente histórica, verdad? Exacto. Fíjese que lo que yo investigué, bueno, entre lo que investigué fueron de dos clases. En una me salía que eran 3 generaciones y en otra que eran 4, ¿verdad? Lo que difiere, pues en la tercera era que dice que son, permítanme esto. La tercera generación agrupaban lo que corresponde a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Y en la otra que investigué, en la tercera, decía que eran derechos de los pueblos.
es parecido, ¿verdad? Es un término, ¿verdad? Pero en una me decía que eran 3 y en la otra 4, ¿verdad? Me imagino que esto de los tiempos más modernos, ¿verdad? Que cuando lo sacaron antiguamente, pues todavía no había tanta tecnología como hay ahora, imagino. Sí. Ya van a ver los de la, es que sinceramente nosotros vamos a vivir los de la cuarta generación y es lo que yo les decía, es que miren ustedes, derechos humanos versus máquinas, va a estar complicada la situación. Entonces, fíjense que yo fui a una capacitación de eso, derechos humanos versus la tecnología. Miren ustedes, entonces, se hacía énfasis a una película, fíjense, en donde quien resuelve básicamente son máquinas. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros llegar a la conciencia de una máquina si no la tiene? Entonces, yo considero que, miren, no sé si más adelante, en un futuro, va a haber algún retroceso o vamos a seguir adelante, no lo sé, porque va a afectar derechos humanos. Va a haber una afectación de los derechos humanos serias en donde todos nosotros, o quizá ya no lo veamos, tal vez nuestros nietos, pero yo creo que nosotros podemos hacer conciencia en ellos desde ya, que la emoción no debe perderse. Fíjense ustedes, yo tristemente veo que ahora todos nos mantenemos casi solo en los teléfonos. Es triste realmente porque, pues, hemos perdido aquella sensibilidad. Dígame, Kimberly. No, disculpe, licenciada, se me activó. No tenga pena. Entonces, miren, hemos perdido la sensibilidad ante estos derechos tan valiosos. Fíjense ustedes que ayer, por ejemplo, no, el fin de semana estuve dentro de una audiencia en donde capturaron a un hombre, el defensor público, fue un defensor público el que llevó la defensa, fue una excelente defensa, pero yo estaba cerca, entonces estaba escuchando. Agarran a un hombre que supuestamente se había entrado a robar a una casa, lo ingresan a una vivienda y le dan una gran golpiza, pero así una matada. Y cuando entonces llega la policía, lo entregan a la policía y le hacen un registro y resulta que el hombre no tiene nada. Ahora ahí me dicen ustedes qué derechos humanos se violentaron aquí. Entonces viene la policía, lo captura y lo entrega a las autoridades respectivas. Cuando lo entrega a las autoridades respectivas, dentro del parte policial dice que ellos, atendiendo a un llamado de los vecinos, llegaron al lugar, se constituyeron y encontraron a un hombre dentro de una vivienda, la cual él se encontraba robando. Pero al momento de hacerle un registro superficial no le encontraron absolutamente nada. Las cámaras de seguridad demuestran que él va corriendo frente a una casa, lo agarran varios hombres y lo meten a una casa. Entonces, viene y llegan derechos humanos y un montón porque la familia se empezó a movilizar. Y luego dice el hombre, los que supuestamente lo tenían retenido dentro de una vivienda, mencionan lo siguiente, es que, mire, le dice al de los derechos humanos, ¿dónde están mis derechos humanos? ¿Dónde están mis derechos? Porque si yo quiero, mejor lo hubiera matado. Y todos nos quedamos así como, mejor, ya viste, le dice al otro, yo te dije que lo matáramos. Y viene una señora y dice, sí, lo hubiéramos matado mejor. Para ustedes, todos los que estábamos alrededor nos quedamos atónitos. Porque en primer lugar,
¿será que se podía culpar a esta persona? ¿Ustedes qué creen que resolvió la jueza? A ver, Ruth Lima, ¿qué cree usted que resolvió la jueza en este caso? Pues en primer lugar se le están violando garantías constitucionales, ¿verdad? Porque se le está acusando de, bueno, hay pruebas, según las evidencias, que usted no cometió ningún delito, no se vio, como usted está explicando, no se vio que hubo robo, no hubo hurto, ¿verdad? Al contrario, solo lo agarraron y lo violentaron. Entonces, sí, en primer lugar, pues no tuvo derecho a defensa, ¿verdad? Entonces, esa es la primera garantía constitucional que él puede alegar, ¿verdad? Y los derechos de igualdad también, ¿verdad? Porque a él se le tiene derecho a que se le juzgue igual que cualquier persona y no condenarlo de primeras a primeras, pues, menos sin pruebas, ¿verdad? Veraces. Bueno, yo pienso que la jueza lo absolvió porque no había pruebas. Declararon una falta de mérito. A ver, Sherlyn Lucrecia Guzmán, ¿qué considera usted que resolvió la jueza en este caso? Pues como dijo la compañera, sí, o sea, no estaba como que, ay, no sé cómo explicarle, licenciado. Explíqueme con sus palabras, como pueda. Como yo puedo. Sí. Mire, realmente, licenciada, no le estaba poniendo atención porque estaba entrando a mi casa. Pero ya estoy acá poniendo la atención, pero no le puse atención en ese caso, la verdad. Bueno, Rodolfo Fernández, ¿qué considera usted que resolvió la jueza? Rodolfo Fernández. No está. A ver, Priscila Marielos Venegas, ¿qué considera usted este caso? Buenas tardes, licenciada. Yo igual pienso que lo absolvieron porque sí se le violaron, bueno, más o menos a lo que entendí, porque sí, no sé, me perdí, pero a la persona que querían matar, o sea, sí se le violaron sus derechos. Entonces no había pruebas. A ver, ¿qué derechos humanos consideran ustedes que se estaban violentando? A ver, Henry Josué. Henry Josué. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo no la escuché porque me llamó mi mamá, entonces por eso apagué la cámara. ¿Qué está pasando? Es que, miren, pues, hoy los voy a regañar un poquito. Licenciada. ¿Sí? Es que algunos levantan la manita siempre y no les conceden la palabra, por eso creo No, que ellos sí perdón, quieren es que no había participar. visto. Es que estoy tratando de Ajá. conectarme aquí. Pero para aportarle lo que decía, pues yo creo que lo del debido proceso, porque usted mencionaba con lo mismo del castigo maya, ¿va? O sea, a veces se critica a esas personas, pero se actúa de la misma manera, queriendo Ahí está. hacerse justicia por la propia mano, cuando que lo que pues había que hacer era que, yo sé que a uno le da rabia, porque yo creo que a nadie le gusta que quizás le roben sus cosas o algo así, pero uno mejor debe dejar las cosas en la justicia del Estado y no hacerlo uno, porque hasta uno puede salir afectado por algo así. Exacto. Entonces, miren Licenciada, ustedes. buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, yo estaba acá leyendo el artículo también 14 de la Constitución que dice presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable jurídicamente en sentencia debidamente ejecutoria. Es decir, que acá yo lo que comprendo con esta persona es que se le violaron básicamente sus derechos en todo sentido, porque aparte de que no había como una prueba en su contra directamente, sino que solo era verbal, y la ley dice que tiene que tener las pruebas para que eso sea juzgado el caso, ¿verdad? Es lo que yo comprendo.
Exacto. Entonces, miren ustedes, y su derecho a la vida, y su derecho a la libre locomoción. Licenciada, ¿puedo opinar? Sí. Yo considero que también ahí se le violentó el derecho de defensa. La Constitución en el artículo 12 dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En Guatemala, pues nuestro ordenamiento jurídico dice que el único que tiene el poder coercitivo para condenar a alguien o imponer algo es el Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Así que, aunque lo hayan agarrado en flagrancia de delito, el juez es el único que puede imponer las penas. Bueno, básicamente aquí, pues, no se le violentó esa garantía toda vez de que fue llevado a una judicatura. Entonces, sí, la jueza resolvió apegada a derecho. Entonces, esa garantía, pues, no se violentó. Lo que sí se violentó fue su libre locomoción, porque usted puede andar corriendo donde a usted se le pegue la regalada gana. Usted puede ir libremente, si quiere, pase corriendo aquí frente a mi casa. Y yo, si no tengo pruebas de que usted entró a robar a mi casa, yo no puedo retenerlo. Entonces, ¿qué se le violó? Su libre locomoción, número 1. Además, fue golpeado brutalmente. Sí, a ellos incurrieron en lo que es la aprehensión ilegal, ¿verdad, licenciada? Entonces ahí a ellos son los que se les Es una imputaría. retención ilegal de personas. Exacto. Entonces, miren ustedes a lo que yo le decía. Entonces, cuando ellos llegan a la judicatura, dice, es que debimos de haberlo matado. ¿Dónde está ese? Miren ustedes, ¿dónde están esos valores de derechos humanos entonces? ¿Dónde quedó la humanidad de cada uno? Es que fíjense ustedes que los derechos humanos nacen de la propia conciencia del ser humano, de la propia evolución, dice, del ser humano. Primero nacen los de primera generación, segunda generación, y son históricos porque van cada día así como, bueno, los de primera generación son los que usted tiene de forma inherente, los de segunda generación, tercera generación, y llegamos a cuarta generación, en donde yo les digo que más adelante va a ser un derecho humano contar con, por ejemplo, internet, porque se va a hacer tan inherente al ser humano que eso va a ser parte de los derechos humanos, y eso lo vemos dentro de la cuarta generación. Fíjense ustedes cuando ya entra la tecnología. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde queda la humanidad de cada uno de ustedes? ¿Dónde quedan los derechos humanos cuando en un país donde decimos que somos democráticos, que aquí hay aplicación de justicia, que es un país, pero ¿dónde queda cuando nosotros mismos laceramos esos derechos humanos? Y ustedes como estudiantes de derecho, miren, a mí me da profundamente una tristeza cuando veo, por ejemplo, estudiantes de derecho. ¿Vieron cómo violentaron los derechos humanos el primer día de clases de varios estudiantes? ¿Dónde está la conciencia? Entonces, miren, pues yo a ustedes, si ustedes son representantes estudiantiles, bravo, pero sean representantes estudiantiles dignos. ¿Por qué tiene que usted violentar el derecho? ¿Será que será un derecho humano la educación? Licenciada, con una consulta. Licenciado. Claro que sí es un derecho humano la educación. Fabiola, dígame. Fíjese que en mi investigación agregué que ya está aplicada también la quinta generación y ya se habla en el ámbito de manipulación genética y clonación. Entonces, a mí me pone en qué pensar el que, bueno, quieran tomar ADN de personas y clonar a otras y qué va a pasar con este tema de la genética. La creación también de humanos y sin autorización, o sea, qué tema más complicado en el tema de derecho. Sí. Entonces, miren, pues, ¿qué es lo que no tenemos que perder? Ligna, perdone, yo quisiera, quizás antes que usted dé respuesta a la compañera, es muy importante el tema que ella está abordando, porque creo que la cibernética va a ser como que es parte de la cuarta generación,
y eso creo que nos va a venir a afectar enormemente. Usted muy bien lo decía en el tema de cómo van a dictar sentencia, por decirle algo, una máquina, un robot, por decir algo así. O sea, cuando no tienen conciencia, no tienen sentido, ¿verdad? No tienen humanidad realmente. Entonces, ¿cómo quedaría prácticamente esa parte en función de lo que decía la compañera Fabiola? Como esto es generacional, las generaciones futuras van a hablar, pero todos dentro de nosotros vamos a ser partícipes de lo que venga. Es por eso la importancia de este antecedente histórico. Fíjense ustedes, porque al principio inician con poquitos, cada generación va aumentándole. Los que ya están y se aumentan, los que ya están y se aumentan. Si ustedes se dan cuenta, cada generación le aumenta un poco más y es porque nosotros vamos evolucionando. Nosotros somos una corriente evolutiva. Pero ¿qué tenemos que crear entre nosotros? No la robotización, sino al contrario, la humanización dentro de nuestras generaciones futuras. Es lamentable realmente cómo nos comportamos en sociedad. Miren ustedes, bueno, eso ha venido de generaciones, ¿verdad? Los golpes hacia los niños, el maltrato internacional que se da a los niños, no solo nacional, sino internacional. Hace unos días yo veía, a mí ni me gusta el internet, no me gusta estar mirando, pero a veces me pongo a ver cosas y veía yo a unos niños transgénero y eran como 20 niños transgénero, fíjense ustedes. Pues cada quien decide qué quiere hacer, pero no se le puede imponer a un niño ser transgénero. Porque ¿de dónde sacaron 20 niños? O sea, ustedes pueden ver en nuestra sociedad actualmente, pueden ver a un niño que tal vez sea transgénero y su genética ya vino así y debemos de respetarla, ¿verdad? Pero ¿dónde encontramos a 20 niños? Así que se junten 20 niños transgénero y empiecen a hacer cosas impropias de un niño. Victa, buena tarde. Sí. Solo permítame. ¿Dónde están esos derechos internacionales para la niñez entonces? ¿Dónde están esos estados garantes? ¿Se recuerdan que ayer hablamos de que los estados están obligados a garantizar esos derechos humanos? Sí, licenciada, los que ratificaron los tratados tienen la obligación. Y sí, buen punto, licenciada, porque ahí están violentando acabar el derecho a una educación digna, los están cambiando la ideología y los están vulnerando todo. Exacto. Entonces, miren ustedes, hay muchas cuestioncitas que ahora sí, Ángel Rolando Chibuchón, hábleme. Gracias. ¿Sí que me escucha? Sí, le escuchamos. Gracias, sí. Detrás de eso, buenas tardes, compañeros. Detrás de eso, recordemos que hay intereses muy políticos y económicos de parte de los estados, porque si recordamos, por ejemplo, y le damos la gloria a la década de 44-54 con la Revolución de Octubre, decimos que fue el mejor gobierno, pero detrás de eso recordemos que hubieron experimentos médicos aquí en Guatemala, también en el gobierno precisamente de Jacobo Arbenz y de Juan José Arevalo Bermejo, que nadie supo y eso lo vinieron a descubrir mucho tiempo después. Entonces, solamente para hacer mención, porque acababa de ser el 48 cuando se ratifican los derechos humanos a nivel universal y Guatemala ya los estaba violentando de esa manera, ¿verdad? A pesar de tener ese contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que a los estados, en este caso, el interés particular que tienen es económico y recordemos que detrás de las pruebas o detrás de las situaciones que ellos puedan manejar, siempre hay países aliados que van a beneficiarlos a pesar de cosas malas, negativas que estén realizando, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. Exacto. Entonces, miren ustedes, ¿qué tenemos nosotros que hacer como estudiantes de Derecho? Tomar conciencia. Yo sé que muchos de aquí o algunos de aquí va a trabajar más adelante o ya trabaja en entes de carácter de derechos humanos nacionales e internacionales.
Entonces, quizá ante nosotros tengamos al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Quién sabe, qué sabemos si Juan Pablo Méndez Luarca es nuestro futuro Procurador de los Derechos Humanos? ¿Sí? Entonces, Juan Pablo, ¿cuál sería, si usted fuera un Procurador de los Derechos Humanos en materia internacional, qué haría usted para mejorar las condiciones en materia de derechos humanos, valga la redundancia? Tendríamos que trabajar con un proyecto internacional de profesionales correspondiente justamente a la materia para que ellos nos den una guía, porque indiferentemente de lo que podemos separar aquí en Guatemala, derechos internacionales y las normativas vigentes internacionalmente, creo que tendríamos que especializarnos justamente en esa materia para poder dar un aporte a la nación y poder establecer un proyecto de trabajo. Exacto. Entonces, miren ustedes, tenemos que crear políticas dentro de los estados, aunque miren, en materia de derechos humanos tenemos unas excelentes políticas, lo que no tenemos es una aplicabilidad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en legislación, somos ricos, pero en legislación, pero en cuanto a aplicación, estamos muy mal. Pero licenciada, disculpe. Sí, dígame, Cher. Con todo respeto, yo considero que sí, o sea, es muy viable la situación que se está dando, pero hay que contemplar la situación que con respecto a la ONU, hay muchos países que no están contemplados en esta situación. Entonces, entre esos son los países donde más se vulnera la situación de la niñez, donde más se está, por ejemplo, o sea, las niñas ya desde niña ya están casándolas con personas adultas. Eso es una situación en China, en todo lo que es Nororiente. Entonces son países que no están entre los tratados de la ONU, no están involucrados en esos tratados. Claro, ¿y los que ya estamos qué? ¿Será que se está aplicando el derecho internacional? No, No, licenciada, falta tampoco. mucho que ver, falta mucho que hacer por ello, porque incluso no hay que ir hasta la China, aquí mismo al interior, cosas que no se saben, no salen a la luz, las niñas de 14, 15 años ya están creando. Entonces, yo siento que muchas veces los que estamos acá, pues quizás aportar un granito de arena en el futuro cuando seamos ya profesionales, primero Dios, para mejorar si queremos que nuestra sociedad vaya avanzando, ¿verdad? En desarrollo, porque nosotros a veces vemos los errores de otros países lejanos, pero los de acá que también nos afectan más, ¿verdad? Entonces, creo que nos están cumpliendo y falta mucho por hacer. Licenciada, ¿no se puede hacer un comentario al respecto relacionado? Compañeros, buenas tardes. Creo que la licenciada está teniendo problemas con su conexión. Si podemos aprovechar estos momentos, les voy a publicar la asistencia para que tengan a bien 10 minutos para llenarla en lo que la licenciada puede retomar su conexión, por favor. Ahorita les voy a habilitar el link. ¿Qué tema sería? Compañera, ¿cuál tema sería, perdón? En esta asistencia voy a eliminar el espacio para que coloquen tema y como recordatorio, por favor, coloquen bien la fecha, porque las asistencias anteriores me aparecen algunas fechas de mayo, otras de julio, entonces para que lo puedan colocar bien, por favor.
Ya está publicada la asistencia y ya la pueden llenar. Solo les suplicaré que no la compartan en el grupo de WhatsApp. Como entenderán, hay un límite de inasistencias y la licenciada sí es bastante estricta con las personas que están conectadas en la llamada. Entonces, para que me puedan hacer el favor. El día de hoy no se va a colocar tema Pablo Chacón. Me aparece en rojo cuando abro el link de asistencia. No sé si a alguien más le aparece así o solo a mí. A mí sí me dejó, compañera. A mí también. De hecho, ya ya estoy recibiendo las respuestas. No sé qué problema es el que le aparece a usted. ¿Quién me habló? ¿No? Bueno. Licenciada Ana Rebeca, una consulta. Dígame. No sé, ¿cuál sería el formato en que usted prefiere la asistencia con respecto a la fecha? Porque a mí automáticamente en el sistema me sale como el sistema inglés. Primero va el día, luego el mes y el año. Sí, así está perfecto. ¿Así está bien? Ok. Sí, así está bien, gracias. Gracias, muy amable. Yo tengo una duda. Hay dos apartados de correo. ¿Siempre hay que llenarlos? ¿Los Si dos me o hace, solo uno? sí, por favor, los dos. Alguien está compartiendo pantalla. Tal vez es la licenciada porque Yo dijo que creo se que iba está intentando a conectarse. meter por el teléfono. El segundo apartado de correo electrónico es para que ustedes puedan recibir, vale repetir, en su correo electrónico una copia de los Creo que datos ya que me pude ingresaron. conectar desde un teléfono. ¿Me Sí, escuchan? licenciada, ya la escuchamos. Sí, Estamos licenciada, terminando yo de no los pasar escucho. asistencia. No. Licenciada, ¿me Sí me escucha? escuchan. Gracias, gracias a la Rebeca. Ay, perdónenme. Miren ustedes que, como les dije, es que estoy utilizando una computadora que es nueva, entonces, nueva tecnología, dijeron ustedes. Entonces, bueno, eh, seguíamos. Entonces, miren ustedes, la verdad es que da mucha pena la situación en la que nos encontramos, lo que vivimos. Sí, hable por favor, Ruth. Solamente era cuando se estaba hablando sobre este señor que fue linchado prácticamente. Estuve viendo los derechos internacionales y entre ellos está ese, ¿verdad? Derecho a no ser No le escucho. esclavizado. ¿Sí? ¿Me oye? Fíjense que ustedes sí me escuchan, pero yo no les escucho. ¿Aquí le estamos escuchando, licenciada? Melanie Aileen, ¿pudiera abrir su audio y hablarme? Buenas tardes, licenciada. No se escucha. No escucho. Bueno, Nosotros miren, sí si la quieren, escuchamos suspendamos la perfectamente. clase de hoy.
Vuélvase a Tengo problemas con mi computadora. desconectar. Entonces, suspendamos la clase por hoy. Active la bocina. Vamos a ver. No, desconéctese y luego se vuelve a conectar y marca Wi-Fi y datos. Ahí se le tiene que escuchar otra vez. A ver. Ya. Ahora sí. ¿Alguien me puede hablar para ver si se escucha? Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, licenciada. Ya. Gracias. Entonces, ¿con quién nos habíamos quedado? Conmigo, Gracias, licenciada. Rebeca. Miren ustedes que yo sin Rebeca ya me hubiera muerto. Licenciada, perdone, estaba la palabra Ruth Lima. Sí, solamente, licenciada, fue desde hoy que usted estaba hablando sobre esta persona que fue linchada y estaba viendo que entre los derechos humanos internacionales está el derecho a no ser esclavizado y a la no tortura. Y a él lo torturaron, pues, ¿verdad? Pero fue desde hace ratito que iba a comentar eso, ¿verdad? Excelente, ahí está. Miren ustedes que ese es un derecho humano fundamental. Ninguno de nosotros podemos ser torturados o violentados en ninguna de las manifestaciones, ni físicas, ni psicológicas, ni económicas. Y eso es en materia internacional, no solo nacional. Entonces, ¿cómo queda el Estado de Guatemala ante los demás estados? A ver, Osmin, ¿cómo quedamos? Muy mal, licenciada, realmente, pues, al final la actualidad en la que estamos viviendo, hoy por hoy acá en Guatemala, realmente los derechos internacionales, ¿verdad? No se cumplen, o sea, es muy difícil que se cumplan acá, y al final eso es por muchos factores, ya sea hasta por nuestra propia cultura, se podría decir, porque ya todo eso está muy arraigado acá, ¿verdad? Y ahí sí que para cambiar eso tenemos que comenzar a cambiar nosotros, ¿verdad? ¿Y usted qué ha hecho por cambiar? Al menos, principalmente, pues yo me catalogo como una persona que respeto la vida de las demás personas. Un ejemplo, yo ando manejando carros, no soy de esas personas que por cualquier cosita se bajan y ya comienzan a discutir, porque en primer lugar, pues todo eso atrae muchos problemas legales hacia uno, estamos violentando el respeto a la vida de las demás personas, ¿verdad? Entonces yo siento que la educación vial acá en Guatemala se debe de mejorar un montón. Eh, ¿Cuántos videos no circulan en redes sociales donde se bajan, se comienzan a pelear, se pierden todos esos valores, ¿verdad? Entonces yo considero que al final tenemos que comenzar por uno mismo, tiene que comenzar a cambiar, ¿verdad? A veces por más sencillo que sea la cosa, hay personas que dicen, no, eso no afecta, eso es mínimo, pero en pocas porciones realmente Guatemala va a ir cambiando. A ver, Marlon, le pregunto, en materia internacional de derechos humanos, ¿usted qué ha hecho por cambiar la situación de nuestro país? Pues creería yo de que influye bastante en el tema económico, en que hay muchas personas pues que por tener escasos recursos, obviamente recurren a la violencia, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros podemos brindar, no sé, un plato de comida o algo para apoyarlos, ¿verdad? Y por ahí también asesorar a las personas que podemos, pues, para que utilicen otros caminos. Bueno, si todos somos iguales en este país, en dignidad, en derechos, en no sé qué, y que hemos firmado tratados internacionales, ¿ustedes qué creen de la migración? ¿Han visto cuántos migrantes durmiendo en las calles con niños?
¿Será que el Estado de Guatemala ha garantizado a las personas que mantiene en su país? Claro, de forma ilegal, pero de todas maneras ya están dentro del país. Entonces, ¿consideran ustedes que, a ver, Selfa, Amalia? Amarilis, soy Amarilis, licenciada. Pues fíjese que en el tema de derechos humanos en materia de migrantes, conozco de cerca un caso, por ejemplo, que la persona se fue con visa laboral y le violentaron sus derechos en la empresa en Estados Unidos. Y ¿Qué derechos le violaron? por ejemplo, a la vida, al trabajo. La pusieron a hacer trabajo realmente que no era para una mujer, al contrario, montaba, por decir algo, las ferias, como que era... Pero y no dicen que somos iguales hombres y mujeres, entonces, ¿qué habría ahí? Es cierto que somos iguales hombres y mujeres, pero no tenemos la misma fuerza. Entonces, como que realmente creo que la fuerza bruta, porque ellos tienen máquinas para levantar, ¿qué le diré yo? Permítame, ¿cómo es que le llaman ellos a estos camiones allá en Estados Unidos? Y dice que ya la pusieron a cargar eso, o sea, teniendo ellos una maquinaria específica con una tecnología súper en comparación de las que usamos en nuestro país. Entonces, una plataforma estuvo a punto de caerle encima a ella. Entonces, su jefe no fue capaz ni siquiera de gestionarle el seguro social a ella en Estados Unidos. Entonces, se buscó el apoyo del canciller de Guatemala, se fue al Ministerio de Trabajo, se buscó a los cónsules de Guatemala en Estados Unidos y ellos, la respuesta que dieron fue, bueno, entonces, si están siendo vulnerados los derechos, que se regrese a su país y nosotros la ponemos en un avión. Imagínense. Qué triste que nuestros conciudadanos, por una necesidad y por el déficit laboral que hay en nuestro país, tengan que viajar por ese déficit laboral, valga la redundancia, y que allá sean tratados como animales, no como personas. La discriminación también es terrible en ese país. Entonces, creo que fueron muchos los derechos que se le vulneraron y hasta el día de hoy la dejaron de ilegal en ese país. Y el gobierno de Guatemala, bien gracias, y menos los cónsules, cuando ellos reciben instrucciones directas del presidente, ¿verdad? Entonces, se llegaron a varias instancias y no se logró mayor cosa hasta que se buscó un abogado privado en Estados Unidos y ahora le dieron el permiso laboral y está a punto de ganar el caso, pero imagínense, Guatemala, ¿qué hizo por esa persona? No hizo absolutamente nada, y en el caso de ella hay 30 personas más en calidad de migrantes cuando ellos se fueron con visa laboral. Entonces yo me pregunto, y como usted muy bien dice, ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Qué hemos nosotros hecho desde nuestros espacios para que nos respeten nuestros derechos humanos? Creo que la verdad es que ese es un escenario, es un tema muy importante y lamentable porque en realidad las políticas de nuestros gobiernos no son funcionales. Exacto. Bueno, entonces vemos la violación a los derechos internacionales de primera generación, de segunda generación, tercera generación. ¿Y qué hacemos nosotros para no Ustedes no me vulnerar? dejan concentrarme por la bulla. Igual no me pegues. Apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces vamos a apuntar un poquito, rapidito, porque ya va a terminar la hora. Yo creo que ustedes tienen otra clase más. Entonces pongamos derechos de primera generación, escríbanlo. Ya hicimos un énfasis de todos porque todos investigamos. Entonces, para mañana sigo preguntando. Los de primera generación, entonces nos estacionamos que son derechos individuales y políticos. Apunten ahí, primera generación. ¿Ya apuntaron? Segunda generación, encontramos, sí, los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, esa no la vimos entre lo que estábamos hablando, pero apunten ahí, por favor.
¿Están anotando? Ligda, disculpe, fíjese que lo está diciendo muy rápido. Yo me quedé desde la primera. Disculpe. Traten de Sí, escribir estamos rápido. apuntando, licenciada. Sí, Ligda, estamos Yo también me apuntando. quedé, compañera, Linda, desde está la, bien, solo vamos copié apuntando. segunda y la Ay, primera ¿qué no está la copié. pasando? Miren ustedes, yo cómo los zafamos, se los juro. Miren, ayer me decían, ¿y cómo te está yendo con esos estudiantes? Re bien, le dije, es que son súper inteligentes. De verdad, Marilis, sí. Entonces, miren ustedes, porque hay unos que se quejan, es que como que no captan. Y yo, no, los míos sí, los mejores. Entonces, yo no quiero que ninguno se quede, ¿vieron? Bueno, y los de tercera generación, también llamados de solidaridad de los pueblos, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, a tener un ambiente libre de contaminación, un ambiente de paz. ¿Han escuchado esos? Nosotros tenemos derecho a un ambiente de paz. Todos esos son dentro de los derechos humanos generacionales, ¿oyeron? Bueno, y la cuarta generación, esto es, miren, pues pongan ahí que este derecho, perdón, que esta generación, su finalidad es permitir que un ser humano tenga acceso a la tecnología y al desarrollo científico. ¿Listos? Licenciada, y la primera, perdonen, yo me quedé en la primera, copié las demás, pero no. Bueno, estos constituyen los derechos individuales y políticos. Bueno, entonces ya vamos a empezar a estudiar nuestras leyes. Fíjense ustedes que dentro de lo que hablábamos hoy, hay tratados internacionales contra la tortura y los malos tratos. Alguien de ustedes lo mencionó. Lo felicito. Dice que hay otros tratos o tratos crueles, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ratificado todo ello. Miren, ahí hubo una compañera que ya se los escribió. A la vez que no les digo, pues, aquí la tecnología está bien avanzada. Entonces, apunten porque yo sí examino conforme lo que yo vaya haciendo. Entonces, por favor, mis estimados compañeros, les agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Gracias, mi Ana Rebeca, que Dios me la bendiga mucho. Miren que no sé qué haría sin ella. Y a cada uno de ustedes, pues que Dios me los bendiga, pórtense bien y mañana seguimos. Y fomenten los derechos humanos. Ustedes saben cómo pueden fomentar los derechos humanos internacionales. Vayan y le regalan aunque sea un vaso de agua a esas pobres personas que están ahí en zona 1 o en distintas partes del país sufriendo. Lo que no les recomiendo es que les ofrezcan transporte, ¿oyeron? Les comento que defendí a una persona que vio caminando a unas personas camino a Puerto Barrios a Guatemala. ¿Y saben qué? Fue procesado por tránsito ilegal de personas, ¿oyeron? Licenciada, no era el que tenía rango militar. ¿Qué manda? El que tenía rango militar. No vamos a decir, hombre, ¿usted por qué anda ahí hablando lo que no tiene que hablar? Solo es una persona. Entonces, miren, ustedes, por favor, en ese sentido, muchos de ustedes somos buena gente y queremos ayudar a los demás y que pobrecitos vienen caminando, pero saben que se pueden meter a muchos problemas legales. Entonces, ahora lo que sí podemos darles agua, comida o ropa. Yo he visto a muchos niños y he llorado por esos niños, fíjense ustedes, porque son humanos, tienen derecho a una vida digna. ¿Y dónde están sus derechos internacionales? Totalmente violentados. Entonces, si nosotros podemos apalear esa situación, pues lo hacemos. Si no, formamos una asociación para ayudar a esa gente. O ese va a ser, o saben que eso pudiera ser nuestro trabajo social al final de esta clase, en donde podamos colaborarle a gente como parte del curso de derechos
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si ustedes lo consideran. Ahí vamos pensando qué hacemos. Podemos hacer un proyecto común. Bueno, Licenciada, que pasen. ¿la mañana no hay tarea? No, para mañana no tenemos tarea. Hoy sí los voy a dejar descansar. Gracias, licenciada. Bueno, hasta luego. Que Dios me los bendiga. Gracias, Cuídense. licenciada. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Buenas tardes, licenciada.